El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy con nosotros el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. Él es escritor, periodista, editor, gestor cultural, es bogotano, pero tiene un alma muy conectada con los territorios de Colombia, con la hospitalidad, con el consenso y con el poder de la movilización social como una manifestación auténtica de lo que somos y de lo que queremos ser como país. Ministro, gracias por estar con nosotros. Hola Patricia, gracias por la invitación. Bueno, usted estudió literatura. ¿Cuál podría ser el mejor título para escribir un libro de la historia reciente colombiana? Casi nunca es tarde, que es mi segunda novela. No porque sea un título mío, sino porque creo que este momento representa eso, la urgencia de una serie de cambios que necesita el país, de transformaciones, de inclusión de nuevas sensibilidades, de nuevos discursos, de nuevas formas de entender la realidad. Se nos estaba haciendo tarde después de 200 años de historia republicana, de incluir a ese otro país, así que creo que, perdone el autobombo, pero un buen título sería Casi nunca es tarde. Exacto, y no estamos tarde precisamente para reivindicarnos con esa otra Colombia que además hay que decir es la mayoría. Por supuesto, es un país que no ha sido tenido en cuenta en el relato nacional de una manera determinada. No podemos decir tampoco que no ha habido diálogos con ese país, sería injusto decirlo. Ha habido leyes como la Ley 70 del 93, la Constitución del 91, leyes en los años 60 sobre reforma agraria, intentos de inclusión a lo largo y ancho de la historia, pero nunca me parece de manera tan determinada. Cuando la gente me pregunta, ¿y el cambio dónde está? Yo le digo, ¿usted le parece poco el cambio tener a una mujer afrocolombiana vicepresidenta? ¿Le parece poco el cambio tener una embajadora indígena en la ONU? ¿Le parece poco el cambio tener sensibilidades de todas las clases en este gobierno? Claro, las transformaciones son complejas. Creo que tú y yo y cualquiera persona que nos esté viendo puede saber que cambiar cualquier aspecto de la vida es muy difícil. Es un reto enorme y cambiar un país es muy difícil. Para cambiar un país tenemos que cambiar como sociedad. Así que yo creo que ahí está poniéndose en juego un cambio y una transformación que depende no solamente de un gobierno, sino de todas y todos los colombianos. Es más, incluso si no fuera por este gobierno del cambio, usted no sería ministro de Cultura. Con toda la seguridad, eso lo tengo muy claro. Incluso lo digo sin ningún rubor. No, nunca pensé llegar a un gobierno, no era una idea que estaba en mi horizonte de trabajo. Yo soy un periodista, un editor, un gestor cultural, como lo dijiste, un escritor, y no estaba en mis expectativas, si se quiere, la vida pública, pero cuando evidentemente llegó esta llamada, pues yo dije, yo nunca pensé que llegara esta llamada y llegó el momento de tener una responsabilidad y asumir esa responsabilidad. Cuéntenos precisamente un poco cómo llega esta invitación a su vida. Tengo entendido que usted conocía anteriormente al presidente, pero sobre todo la vida del presidente, porque fue editor de su más reciente libro. Cuando yo llegué al Grupo Planeta, después de estar en la revista Arcadia dirigiéndola durante 4 años en semana, me empeñé en decir lo mismo que estoy diciendo ahora, y es las editoriales, los medios, tienen que empezar a incluir nuevos relatos de país. ¿Dónde está la izquierda en el relato de una editorial grande como estas? Y como no lo encontraba, les dije, ¿aquí hay algún programa o alguna dirección que no puede incluirse a la izquierda? Me dijeron, no, por supuesto que no. Entonces, con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo empecé a buscar figuras que empezaran a dar cuenta de ese otro país que no estaba siendo incluido. Y después de 2 años de intentarlo, gracias a Holman Morris, pude acceder al presidente y empezamos a trabajar un libro que construimos durante toda la pandemia y lo publicamos en septiembre de 2021. Fue un trabajo arduo, un trabajo de lectura, de escritura, de conversación, y bueno, el resultado está ahí
para todas y para todos. Pero además ustedes. este libro que ha sido muy bien vendido no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Una vida, muchas vidas. Si pudiéramos sacar para quienes no lo han leído y dejarles ahí como el anzuelo, un párrafo, una idea, una anécdota de este libro, ¿cuál sería, ministro? Yo creo que el título resume bien lo que quiere decir este libro. Es un título pues que a mí se me ocurrió después de leer y de editar todo el libro por una razón, y es que yo creo que en el fondo nuestra vida, nuestra existencia está conectada con muchas otras existencias y nuestra propia experiencia es muy diversa, es múltiple, hemos vivido muchas cosas y creo que el presidente las ha vivido. Esto es una historia de vida, yo se lo propuse a él como eso, yo le dije por ahora no, porque él es un hombre muy inteligente, alguien que puede producir ensayos, que ojalá pueda producir pronto uno sobre el medio ambiente, por ejemplo, que creo que es una de sus agendas más importantes, pero en su momento yo le dije, usted tiene que darse a conocer, usted lo tiene que conocer la gente. La expectativa que usted representa para el país también es una expectativa personal, cuéntele a la gente usted quién es, de dónde viene, y esto es este libro del presidente Petro, una inmersión, si se quiere, personal, por supuesto, son sus palabras y es su manera de verse a sí mismo. Esto no es un perfil periodístico en donde hablamos con 50 personas, no, esto es una vida contada por una memoria contada por sí mismo. Y es un libro que a mí me parece muy interesante porque recoge esa parábola de un hombre nacido en los años 60 en este país, al que le tocó vivir, muchas contradicciones, muchas luchas, muchos procesos sociales, y creo que el resultado de toda esa experiencia y esas múltiples vidas pues es lo que lo tiene hoy en el gobierno de todas y todos los colombianos. Hablemos de una de las quizá metas más importantes que tiene el presidente Gustavo Petro, y es la democratización de las culturas. Y nos ha puesto a hablar a todos en esos términos. ¿Qué significa eso, ministro? Democratización es sobre todo acceso efectivo a las posibilidades y a las herramientas que brinda el Estado para desarrollar en los territorios una actividad cultural, artística, pero también una profundización, me parece, de entender esto que dije al principio, y es que el cambio social es un cambio cultural. ¿Por qué cultural? Porque es un cambio de sensibilidad, de costumbres, de derrotar ciertas taras que tenemos en este país. ¿Cuáles taras? El racismo, el machismo, el clasismo. Si no atacamos eso culturalmente, si no transformamos eso en los niños, si seguimos temiendo que un afrocolombiano ocupe una posición de poder o que alguien de una extracción popular tenga una posición de poder, o en fin, o que las mujeres no ganen igual que los hombres, para ponerlo en los términos de la discusión de género hoy. Si no ponemos eso en el escenario de la discusión cultural, no vamos a democratizar la cultura. Y de otro lado, por supuesto, y él ha insistido mucho en eso, democratizar quiere decir insistir en llegar al territorio con las herramientas y las prácticas del Estado, en una lógica distinta a la del pasado. ¿Por qué? La lógica del pasado era un poco una lógica más asistencialista. Lleguemos, aquí diseñamos unas políticas, se las ponemos a su servicio. Nosotros creemos lo contrario, y es, nosotros tenemos que ir al territorio con una manera de actuar distinta, y es ponernos a las órdenes de la gente. La gente tiene que entender que el servidor público no es una autoridad en el sentido de decirle lo que tiene que hacer, sino una posibilidad para ayudarle a hacer lo que quiere hacer. Y en eso usted ha tenido una idea fabulosa, y son los pactos culturales. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Claro. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía, la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna. Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida.
Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy con el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. Ministro, y dentro de las prioridades del presidente Petro para el sector también pues, de las culturas está el Galeón San José, que sin lugar a dudas pues, es una historia mágica, pero a la vez un tanto escabrosa. A propósito de lo que ha dicho el presidente de salvar el galeón de las manos de los cazatesoros. ¿En qué está toda esta tarea que le encomendó el presidente? Yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la Armada Nacional. La Armada tiene resguardado el lugar, lo tiene controlado, vigilado. Yo me reúno periódicamente con los almirantes, tengo una comunicación en una mesa interinstitucional con la Agencia de Defensa del Estado, con la Armada, con el ICANN, con el Ministerio de Cultura. Entonces, el asunto del galeón es un asunto central, eso es verdad, pero es un asunto complejo por una razón. El galeón lleva sumergido 4 siglos y no sabemos en qué estado está la materialidad de eso, en la profundidad a la que está. Lo que vamos a hacer en este momento, por las indicaciones del presidente, es uno, promover una alianza público-privada rápida, de aquí a 4 o 5 meses tenemos que publicar los pliegos de esa alianza público-privada, a ver quién va a explorar, y 2, pedirle la capacidad a la Armada para que nos ayude a hacer una primera extracción de unas pruebas, digamos, de la materialidad de lo que hay allá abajo, para saber cómo sale eso. Allá no puede llegar vida humana, allá tienen que llegar unas grúas, la tecnología tiene que ir por eso. Entonces eso uno no puede meter una draga y sacar un tesoro arqueológico, un sitio arqueológico, como se llama, más bien un pecio arqueológico. Entonces hay que sacarlo con mucho cuidado, hay que traerlo a la superficie y ver cómo es que eso va a mantenerse fuera de la superficie. A partir de esa investigación, muy rápidamente tendremos que adjudicar ya la extracción del galeón, que es una extracción compleja. Yo creo que aquí hay que dar un mensaje de generosidad, de saber que esto no es un tesoro en el sentido económico, es una posibilidad de ser vanguardia en la investigación arqueológica del mundo, de dar también un ejemplo de que todo el mundo puede disfrutar. Otro de los pedidos del presidente tiene que ver con el complejo hospitalario San Juan de Dios, ubicado aquí en la ciudad de Bogotá. Se habla mucho de la restauración, de la recuperación, y es una joya no solamente de la medicina, es una joya de la arquitectura colombiana. ¿Cuál es la misión específica del Ministerio de Cultura allí? Yo lo primero que te quisiera decir, Patricia, y a todos los que nos están viendo, es que si nunca han ido al Hospital San Juan de Dios, den una pasada por allá. Este es un lugar fantástico, es un lugar que nos quisieron invisibilizar para volverlo una especie de ruina, como muchos de los patrimonios que hay en Colombia. Y para el presidente, evidentemente, después de la puesta en marcha de la Ley 100 en el año 93 y de todo lo que significó torcerle el cuello al cisne, que es lo que se está discutiendo hoy con la reforma a la salud y de la derrota de alguna manera del símbolo de la salud pública que era este hospital, duró ocupado 15 años por gentes que querían protegerlo y fueron expulsados y se iba a tumbar. El presidente ha querido obviamente luchar y lo estamos acompañando. Para mí esto es un punto de honor simbólico y también social. Toda la comunidad que rodea ese hospital es muy importante. Entonces el patrimonio no son solo los edificios, que son preciosos y los estamos recuperando. Llevamos 3 edificios ya en proceso de recuperación. El próximo año haremos unos 5 más de los 11 que nos corresponden. Ahorita en diciembre arrancamos con ya la obra del Instituto Materno Infantil que entregamos a mediados de diciembre, entregamos ya la licitación del concurso que está abierto en este momento. Así que es una lucha de varios sentidos. Uno, lo popular, la raigambre, digamos, de la comunidad alrededor del hospital. 2, lo patrimonial arquitectónico que hay que recuperar, dignificar. Esto es una belleza donde lo pongas. Y 3, evidentemente, la salud pública. ¿Qué es la salud pública? Poderle decir a los bogotanos que tenemos derecho a acceder a esos bienes que se construyeron para eso. Y ese tema lo va a manejar la Universidad Nacional. Tiene que ser el hospital universitario de la universidad, como lo fue durante mucho tiempo, y tiene que volver a ser un lugar vivo. Aquí se producían vacunas, aquí nacían niños, se hacía investigación, era un hospital de punta y creo que este es el tipo de orgullos y de dignidades a las que nos está invitando a reconocer este gobierno y es con lo que tenemos que comprometernos todos. ¿Y eso está proyectado para cuándo? Durante estos 3 años vamos a recuperar alrededor de 8 edificios.
Esperamos dejar evidentemente contratados los restantes 3 o 4 que faltarían dentro del complejo. El Instituto Materno Infantil tiene que entrar en funcionamiento en un par de años, pero evidentemente lo que estamos instalando ya con el ministro de Salud y con la ministra de Educación, con quienes tenemos una mesa para este tema, es obviamente la constitución de una empresa que ponga a funcionar esto, que ya le dé un destino. Los gobiernos a veces se piensan mucho desde la acción inmediata, el presente, que es lo que vamos a mostrar. Yo creo que este gobierno está haciendo algo que no se va a notar ahora, pero se va a notar en 10 años, y es reconstruyendo una arquitectura institucional, dejándole posibilidades al país para que quienes llegan puedan tener horizontes claros. Aquí el problema es que uno gobierna cada 4 años creyendo que se puede hacer todo, sí, y el próximo que venga dice, no, ya eso no me gusta y entonces voy a hacerlo todo de nuevo. En 4 años no se cambia una vida, no se cambia un país. Piensen cada uno en ustedes. Yo voy mucho a lo personal, porque es que en 4 años pues uno le pasan cosas, pero no ha cambiado de vida. Sí. Uno mira su vida y dice, en 20 años me han pasado todas estas cosas y estoy gracias a esos 20 años aquí. Entonces ese es el tipo de retos que tiene este gobierno y que estamos asumiendo desde los ministerios. Yo mismo, uno de mis sueños es dejar ese ministerio con una ley general de cultura reformada, con un horizonte de trabajo, con unas 5 regionales de Mincultura en Colombia. Es decir, que quien llegue diga, oiga, yo aquí tengo cómo operar y darle, digamos, unas respuestas al sector de aquí a 20 o 25 años. Hablemos de cosas todavía más positivas, porque es que hay que decir que el presupuesto de la cultura para el próximo año será de 1,47 billones de pesos. O sea, esto no se había visto en Colombia. Esto es realmente una apuesta muy importante para este sector, que como usted bien lo dice, moviliza socialmente al país. Grosso modo, ¿en qué se van a invertir esos 1,4 billones de pesos? Hay un mensaje muy importante del presidente, que es duplicar el presupuesto de cultura. Ya es un mensaje muy poderoso, es decir, entrego esta responsabilidad, lo está diciendo todo el tiempo en Twitter. La cultura es la llave que tiene una sociedad para transformar muchas cosas. Básicamente nosotros tenemos 6 estrategias. La primera de ellas, que es la más fuerte para él y es la que él ha elegido como una macrometa de su plan de desarrollo, es un plan de formación artística y cultural, que pasa por llevar el programa Sonidos para la Construcción de Paz a todos los colegios. Vamos a llegar a 5.000 colegios de Colombia. Ya llegamos a los primeros 150 este trimestre. ¿Por qué es importante el tema de la formación artística? Porque cuando un niño crece acercándose con posibilidades a la sensibilidad, es un niño y una vida que se cambia. La gente que tiene privilegios lo sabe. Nosotros vamos y matriculamos a nuestros niños en clases de música, en deportes, porque podemos hacerlo. El cerebro cambia. Pero el grueso del país lo tiene, claro que sí. Culturalmente este es un país muy poderoso y hay gente en el campo y en los municipios que enseña tambores, que enseña clases de marimba, hay bailes, hay expresiones, ni más faltaba. Pero ¿por qué no en la educación nos tomamos el trabajo también de transformar esa idea de que en la educación solo hay unas cosas muy formales, muy estructurales, y no le damos cabida a la imaginación? La relación con la educación tiene que cambiar y nosotros estamos comprometidos con eso. Sé que esa es una línea gruesa, hay 5 más. Otra es la cultura de paz. Colombia puede ser, y ahí vamos a invertir muchos recursos a través de los pactos culturales que ya me anunciaste que vamos a hablar de ellos. Ahora los explico más. La infraestructura cultural del país tiene que repensarse. No podemos insistir en seguir construyendo enormes museos de ladrillo en medio de la selva o de los campos. Hay arquitecturas distintas, el país ha cambiado, tenemos que construir nuevas infraestructuras más amables con el medio ambiente. Y en fin, hay 6 estrategias más para invertir un billón de pesos, 4.700 millones son de funcionamiento, digamos, son de parte del... Sí. Pero tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande para decirle al país cómo vamos a ejecutar esos recursos, y ya lo hemos planeado. Hemos estado en un ejercicio de planeación durante estos últimos 2 meses, porque para mí era muy importante ordenar la casa, entender cómo nos vamos a gastar los recursos y poderle contar a la gente cómo se invierte el dinero. Leía yo hace poco sobre los pactos culturales y específicamente sobre este gran evento en Tumaco, en donde se dejaron 17.000 millones de pesos para invertir en la cultura, en el arte, en los saberes. Eso se dice rápido, pero en el fondo
es un cambio muy importante. ¿Qué son los pactos culturales por la paz? Los pactos culturales no pueden entenderse como eventos, son formas de llegar al territorio a través de una estrategia que se llama cultura de paz. Si algún país en medio del conflicto ha producido conocimiento, expresiones, intentos de soluciones imaginativas sobre el conflicto, esa es Colombia. Desde hace 60 años o 70 años, los artistas, los gestores han imaginado salidas para esto. Entonces, al llegar la estrategia de cultura de paz al territorio, eligiendo territorios PEDET, SOMAC o municipios con complejidades, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos con toda la capacidad instalada del ministerio, todas las direcciones tienen que ir a trabajar un mes y medio antes, a levantar unas cartografías con las comunidades y decir, miren, necesitamos fortalecer la escuela taller, necesitamos hacer un museo arqueológico, esto es lo que necesitamos. Una vez se levanta esa cartografía, llamamos también a entidades interinstitucionales, a otros ministerios, el próximo que vamos a hacer es en Barranca el 9 de diciembre, esto se hace cada mes y medio, y comprometemos unos recursos con la comunidad. Comprometemos de verdad, ¿cómo? En un pacto que suscribimos diciendo, nos vamos a gastar 1.000 millones de pesos en una escuela taller, 2.000 en procesos de formación artística, fortaleciendo tantos grupos aquí. Eso en un evento final. En el caso de Barranca será el 9 de diciembre, en el caso de Tumaco fue el 6 de octubre, creo. Se firma, ellos hacen un evento, lo producen ellos. Es un compromiso social. Nosotros no queremos ir a hacer el evento nosotros, sino que ellos lo hagan. Y hacemos un compromiso público diciéndole a la gente, esto queda firmado y además la gente entiende en qué se están gastando los recursos públicos. Eso lo estamos haciendo cada mes y medio, pues, pero la gente está viajando todo el tiempo. Viene entonces Barranca y los primeros días de febrero haremos un pacto que me tiene muy contento, que se llama el Pacto Cultural por Palenque, que es el primer territorio libre de América, a donde va a confluir no solo Palenque, sino el sur de Bolívar y los barrios marginales de Cartagena. Y en Palenque ya hay una investigación previa, ya más o menos saben ustedes en qué se va a poder invertir estos recursos, qué necesidades tienen. Mira, Patricia, el país está sobrediagnosticado por los sectores culturales. Los sectores culturales saben lo que se necesitan. La red, la posibilidad de organización social que tiene el país a través de sus organizaciones populares y culturales es enorme. Eso es lo que hay que reconocer. Así que allá donde tú vayas la gente sabe, mire, aquí hay que hacer esto, miremos este otro tema, construyamos, fortalezcamos te voy a poner solo un ejemplo. Sí. Esta estrategia de cultura de paz, además de los pactos culturales, tiene intervenciones específicas. Fuimos a Armero, Tolima, Armero, que fue de alguna manera, pues, lugar de una tragedia terrible y ominosa. Muy cercano también a usted. Pues en donde murieron mis abuelos el 13 de noviembre del 85. En Armero estaba firmado un COMPES, 2 leyes. O sea, estaba diagnosticado todo. Lo que hay que hacer es ir a cumplirlo. Ejecutarlo. ¿Qué? Hay que hacer un museo para la vida allí porque ahí no se puede volver a construir algo, hay que cumplirle unas comunidades, en fin. Entonces, yo creo que es la actitud también la del Estado que tiene que cambiar. No es solo crear y crear y crear más programas, es entender que ha habido un montón de cosas y de luchas sociales a las que tenemos que responder hoy como gobierno. Qué importante. Dentro de esas líneas de acción de las que usted hablaba, hay otra muy importante que tiene que ver con la economía solidaria y popular. Y ahí me detengo porque quiero que nos explique con exactitud de qué se trata. Hay un tema ahí de fondo con la dignificación del artista, que es bien importante de explicarle a la gente. El país, y lo ha dicho el presidente, la mayoría del país vive en eso que llaman economías informales, que no son informales porque son la mayoría. Sí. Las informales serían las otras si nos ponemos a pensarlo profundamente. Entonces, las economías populares son las economías del cuidado, las economías solidarias, en donde se comparten cosas y económicamente además se obtienen unos recursos. Es una economía además que vive con los intereses más altos del mundo, porque vive de cosas muy terribles como el gota a gota, sí, o esos créditos diarios. Pero dentro de la cultura hay economías populares instaladas. ¿Cuáles son esas economías y qué es lo que le queremos decir al país? Que reconozca esas economías. Voy a poner un ejemplo concreto. El Carnaval de Barranquilla, que acabo de estar con las organizaciones allá, toda la organización del carnaval la tienen ahora los privados, unas empresas grandes. Los barrios se han ido a la vía 40 y se han trasladado todos a donde todo el mundo quiere estar. Yo les digo, no, devolvámonos a los barrios y hagamos una escala de economía popular. ¿Cuál es esa?
En el barrio hay gente que construye tarimas. Hay gente más experta en construir sonido que los barranquilleros que construyen Son unos unos duros, picos claro. así de grandes. Hay que poner a funcionar una industria de picos en Barranquilla para que la gente preste sonido al carnaval. Sí. Hay que crear. Entonces, al crear estas formas de economía popular de una escala solidaria, en donde todo el mundo aprenda a vivir, de que no solo son los eventos los que traen unos recursos, unos turistas y se acabó, sino de que hay unas oportunidades a través de otras cosas como el turismo cultural. Yo les decía a los del carnaval también, la gente de clase media no puede venir al carnaval porque pues uno no puede pagar tanta plata por irse un fin de semana, porque el hotel vale tanto. Pero si ustedes empiezan a adecuar sus barrios en una casa, una habitación, 2 camas, desayunos, carnaval en la esquina, y ustedes empiezan a promover un turismo solidario en donde un hombre de clase media, una pareja de clase media llega a su casa, paga un hospedaje, desayuna con ustedes, conoce un territorio. Eso es cambiar las relaciones del país. Es volvernos amigos, es volvernos vecinos. Si seguimos creyendo que todo el acceso que tenemos a la cultura o es de élite o es precarizada, no vamos a crear una verdadera idea virtuosa de poder acceder a la cultura. Entonces la economía popular tiene eso, tiene otras características. Por supuesto, acabamos de estar en Francia en la Cámara de Oficios. Colombia es pionera y tiene una ley de oficios en este momento en trámite. Queremos reconocer los oficios y que esos oficios se cooperativicen. Las escuelas taller, que tenemos 11 en Colombia, son sitios, básicamente infraestructura, en donde confluyen saberes del territorio. Ahora en Tumaco, por ejemplo, tenemos una en donde hay una experiencia de escuela de danza, ahí vamos a instalar un museo arqueológico. Tú aterrizas en Tumaco y tienes una cultura que es la cultura Tulato y Tumaco de la Tolita, que es un tesoro arqueológico que está guardado en un cuarto. ¿Por qué no exhibimos eso en un museo y lo ponemos al acceso de la gente y volvemos al aeropuerto de Tumaco, que queda a media cuadra de la escuela taller? Una oportunidad de turismo cultural. Es que estoy seguro que viajan gentes interesadas en ver este tesoro arqueológico. Por supuesto. Solamente a verlo y se vuelven si es que no se quieren quedar. Entonces hay que romper un poco esas ciertas inercias que tiene el país. Entonces ahí también hay una posibilidad de mover la economía popular. Es un tema muy largo, muy complejo en ese sentido, pero si la cultura no se piensa en una nueva clave y no solo en esa clave desarrollista de que tenía que ser rentable y el que no es rentable entonces sale de la ecuación, pues por ese camino empobrecemos la cultura y lo que queremos aquí es ampliarla. Ministro, hay un tema importante, es la ley del libro, que también está liderando usted, por supuesto, pues por todo su background, pero también por lo que significa esta ley. ¿Qué significa? Es una ley muy importante, es una ley del año 93 y es una ley que fue muy importante para el sector. Que hubiera una ley del libro en los años 90 no era normal en este país, así que ese es un logro social muy importante, pero han pasado 30 años y en 30 años ahí sí ha habido muchos cambios. ¿Cuáles cambios? En los 90 todavía había una industria editorial local, pero a partir un poco del neoliberalismo, esa industria editorial local empezó a sufrir mucho y se fue desmoronando y fue desapareciendo. A partir de la mitad, digamos, de la primera mitad del siglo XXI, 2005, empiezan de nuevo a aparecer pequeñas industrias editoriales colombianas. Hoy en día, hace 30 años había una sola Cámara Colombiana del Libro. Hoy en día, en 2023, ya hay 2 cámaras del libro, una de editores independientes y otra de editores, digamos, más hegemónicos. Hay que volver a pensar eso, hay que pensar el tema del precio fijo de los libros. ¿Por qué? Porque las casas grandes editoras multinacionales hacen descuentos y con esos descuentos, cuando no hay precio fijo del libro, pues un montón de gente que está vendiendo sus libros al mismo valor, pues pierde y son pequeñas empresas. Entonces hay que transformar nuestra relación con la idea de que las editoriales son de un solo tipo, hay economías de escala dentro de las editoriales. Ayer estuve reunido con la gente de Corferias proponiéndoles que bajemos, subsidiando el costo del metro cuadrado, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro, para que un editor independiente no pague lo mismo que paga una casa multinacional. Entonces son lógicas de entender que el país cambió, que al incluir en la Constitución del 91, o intentar incluirlo, como ha dicho el presidente, un montón de gente que hoy sí está entrando efectivamente en este gobierno, pues la señal es, de verdad tiene que llegar el cambio. Y el cambio tiene que ser pensar en esa diversidad y aplicarle a esa diversidad estas leyes y estas formas de, digamos, política pública para que beneficien no solo a unos, sino a todos. Pues nos quedamos con esa idea, ministro, y no lo quiero despedir sin antes confesarle que lo veo feliz,
que brillan en sus ojos realmente una luz de esperanza, de compromiso, de transformación, pero sobre todo del querer hacer. Y eso es muy importante para el país y para las culturas, las artes y los saberes, por supuesto, de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, sí, estoy muy feliz y estoy muy agradecido. Y dure lo que dure esto, mi gratitud es inmensa. Esto es una oportunidad de acercarme a la gente, de conocer el país, de entender que cada día hay que hacer un poquito y que con paciencia y tranquilidad, seguramente sin el afán que impone esta época llena de necesidades, en que se produzcan acontecimientos todo el tiempo, uno puede contribuir a que esta sociedad pues sea una sociedad más justa y en donde quepamos todas y todos los colombianos. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí a Entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.